Es un gusto saludarlos. Este día vamos a tener una conversación con un estimado amigo, analista político, con un hombre con mucha experiencia en los procesos políticos de Guatemala, desde la época de Vinicio Cerezo, el gobierno de Vinicio Cerezo, pasando por todos los diálogos y todos los acuerdos de Esquipulas, y ahora pues Ricardo Gómez, que es de quien estamos hablando, pues también analiza mucho, de forma constante, casi a diario, las cosas que están pasando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que yo creo que vamos a conversar un poquito de todo con Ricardo. Vamos a comenzar por analizar el contexto internacional, lo que está pasando en el mundo. Hay una coyuntura interesante, pero a la vez muy peligrosa, muy arriesgada, porque pues se trata de luchas a nivel mundial, prácticamente la disputa del poder a nivel mundial, de un cuestionamiento hacia el poder imperial que ha ejercido Estados Unidos por parte de no solo de Rusia y de China, sino también de otros países como la India, como Sudáfrica, que están proponiendo, están trabajando sobre un nuevo escenario que responda más a los intereses de naciones independientes, con mayor libertad política y económica. Y entonces, Ricardo también hace un análisis. Vamos a empezar por esto. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Siempre encantado de estar aquí en este programa que tú diriges y que me llama siempre mucho la atención. Sí, pues hablamos de los BRICS. Para empezar, hace pocos días, el 24 de octubre, se realizó la mayor cumbre de este grupo, que inicialmente lo integraron 5 países. Estos 24 países se reunieron en Kazán, una ciudad de Rusia, y a nivel internacional pues tuvo una resonancia muy fuerte esa reunión, porque al parecer marca el inicio formal, digamos, porque ya venía dándose el proceso el intento, digamos, de crear un mundo multipolar que se contraponga a la hegemonía de Estados Unidos a nivel político y económico. Ese es el gran, la posición principal de los BRICS. ¿Qué opinas de este proceso que se ha venido conformando alrededor de los BRICS? ¿Y cuál es su impacto a nivel mundial? Sí, bueno, quizá vale la pena hablar un poco de algunos planteos anteriores muy importantes, muy serios, en relación con el origen de esto. Uh-huh. Los geoestrategas hacen una afirmación muy interesante. Lo que estamos viviendo hoy no es sino las colas de lo que comenzó en la Primera Guerra Mundial. La torpeza de los aliados occidentales en la Primera Guerra Mundial, que fue a humillar a Alemania. Hay naciones a las que no se les debe humillar por principio, porque es extremadamente peligroso. Estamos viviendo una situación muy parecida. Uh-huh. La humillación de Alemania en Versalles creó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. El empate de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo el empate? Porque no fueron los aliados europeos con Estados Unidos los que ganaron esa guerra. Esa guerra la ganó el Ejército Rojo. Sin el Ejército Rojo, es muy probable que Alemania hubiera podido conseguir su gran objetivo, que era apoderarse de Europa. Ahí hubo que hacer concesiones. Y esas concesiones dieron lugar a la Guerra Fría. De tal manera que, visto de esa manera,
La Primera Guerra Mundial llegó hasta la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Y oh sorpresa, hoy lo que tenemos es la segunda versión de esa Guerra Fría. O sea, en el fondo, todo este entramado de acontecimientos históricos no es sino algo que se produce en el siglo XIX ante el debilitamiento y finalmente la reconversión del dominio anglosajón sobre el mundo. Ese es el verdadero escenario. A esa caída del mundo anglosajón, cuando hablo del mundo anglosajón, estoy hablando del Imperio Británico y del Imperio Estadounidense. Que arrastra a Europa. Y al mundo. O sea, para poder situar realmente la situación, ¿no es cierto? Hoy ya hay un punto de que ya no tiene regreso. O sea, el mundo, es decir, el dominio anglosajón está periclitando. ¿Verdad? Ese es su caso. ¿Por qué? Porque el mundo así es. El mundo así es. Y no va a dejar de ser así. Pero cada vez que ocurren estas cosas, el mundo entero entra en crisis, porque hay una recomposición. Y la nueva opción no es la hegemonía de nadie, porque ocurre un fenómeno que es central. China, por su propia naturaleza, no es una nación hegemonista. No está en su cultura el tema del dominio mundial. Sí, porque no, de hecho no tiene guerras en ninguna parte. Nunca las ha tenido, se ha defendido, ha sobrevivido, y además China significa en chino el reino de en medio. O sea, para los chinos el mundo es China, no necesitan más. Ahora, ¿por qué el conflicto Ucrania-Rusia se convierte en el epicentro, digamos, de esta disputa? Eso también tiene una explicación un poco conocida. Un geoestratega británico, Mackinder, descubrió lo que él llamó el centro del mundo del viejo mundo, incluida Asia, Eurasia. Y lo ubicó en una nación efímera, pero poderosísima, que era un sultanato turco, que se llamaba Jazaria. Y era poderosísimo porque quedó justo ahí en donde convergen la ruta de la seda, la ruta de África y la ruta de Europa. Entonces fue un reino poderosísimo, pero turcomano. Duró del siglo VI al siglo XIII. Y fue, en su tiempo, la nación más rica del planeta. Este turco, como buen turco musulmán, un día le entró la inspiración y dispuso convertirse al judaísmo. Y ordenó que todos sus súbditos se fueran. So pena de, bueno, ellos saben cómo manejar esos temas. Estos son los nuevos judíos, que hoy son los dueños del mundo. Son los judíos hazaros. No voy a entrar en especificidades, pues es muy peligroso. Pero el punto es que hoy lo que está en juego es eso precisamente. Es decir, ya se desnacionalizó el control del mundo. Ya no es una nación, ni un estado. ¿Por qué? Porque el capitalismo llegó a su etapa de crisis. Marx lo previó, ¿verdad? Que el capitalismo en su etapa financiera no habló de una etapa global, no, en su etapa de máxima concentración de capitales a nivel financiero, iba a construir una crisis de la cual iba a surgir un mundo nuevo. Tuvo toda la razón. En eso estamos en ese momento. Específicamente en ese momento. Porque ya no son los intereses de Estados Unidos, no son los intereses de Rusia, no son los intereses de China. No. De alguna manera, lo que están haciendo estas naciones, que son naciones demasiado viejas, demasiado nuevas o demasiado, pero todas muy poderosas, es subsistir en el mundo como referentes clave. Y el referente clave de poder en el mundo ya no son las naciones, sino el
60% de la riqueza mundial es propiedad del 2% de la población. Eso no es sostenible. Es eso lo que está en crisis. De ahí surge todo esto. Entonces, es muy importante darse cuenta que en medio de esa situación, a los Estados Unidos les tocó en un momento malo. De Europa mejor nos olvidamos, porque Europa ya no es Europa. Es Estados Unidos. Es una colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque desgraciadamente, y acabo de enviar un video maravilloso, ya lo verás, ahí unos geoestrategas españoles dicen es que Europa ya no tiene identidad. Ya no existe. Ya no existe. Está caduca. Hace lo que el Departamento de Estado decide. Exacto. Sí. Entonces Europa desapareció. Entonces, eso es un cambio terrible. Pero si además añadís que la evolución de la ciencia y la tecnología construyó las condiciones para que la superpotencia ya en este momento sea China. Hay un analista que dice que Europa podría resurgir. Eso puede ser. Recuperar su identidad y adoptar nuevamente una posición independiente que podría derivarse de esta crisis. Y cuestiona mucho a los actuales líderes que no están preocupados por la ciudadanía, por sus pueblos, sino que más bien están preocupados por resguardar los intereses de Estados Unidos. Y ojalá fuera Estados Unidos. No, es que Estados Unidos también tiene una gran debilidad frente a este poder omnímodo que sobre la economía mundial ejerce las famosas tenedoras de las compañías que manejan las grandes inversiones mundiales, como BlackRock, que es propiedad, muchos de sus principales accionistas son judíos europeos, judíos hazaros. Es decir, hay un problema, es un problema de sobrevivencia del Estado como forma de organización clásica que el mundo adoptó a partir de Westfalia y después la emergencia de Rusia y la liberación de China, porque China fue un país agredido de una manera salvaje por las potencias occidentales. Entonces, en este mundo nuevo, otra vez los estados tienen carta de naturaleza como referentes centrales. Pero ¿dónde está el problema? Que hay demasiado poder ahora fuera de los estados, concretamente la tiranía del capitalismo financiero globalizado. Sí, pero es un momento bastante peligroso porque lo viejo pues se está muriendo, pero también lo incierto, lo que están haciendo también es incierto, o lo que pretenden hacer también es incierto. Entonces es ese momento de oscuridad donde estamos, porque el derecho internacional, por ejemplo, está roto. Es poesía. Es decir, nadie respeta ahora. Se acabó el derecho internacional. Se acabaron los grandes acuerdos de la final de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas está en una crisis gravísima. Sí, ¿y crees que este proceso del mundo multipolar que propugnan estos nuevos países, que ya no son 5, sino son 34 y en fila unos 10 países más, crees que pueda tener un éxito que, claro, en proceso durará tal vez unos 20, 25 años más? Sí lo tiene. Sí lo tiene porque corre parejo a la posibilidad de desmontar una situación que, si continuara con esta lógica, terminaría en una guerra nuclear. Entonces, esto sí ya es una amenaza para todos. Sí. Entonces, yo sigo confiando en que el ser humano, por su naturaleza, como la expresión superior del universo conocido por nosotros. Tal vez hay platillos voladores y nos están observando con mucho horror. Eso es una posibilidad. Pero hoy por hoy, el mundo conocido, el universo conocido, el ser humano es el ser por excelencia. Es un ser inteligente. Pero desgraciadamente también es emocional. Entonces ahí viene un poco el origen de algunas contradicciones. Entonces yo diría que ese escenario del suicidio global, el suicidio global, es remoto. Es remoto. Bueno, los alemanes dicen de que ellos se están preparando para una guerra de 3
durante 3 años. Dicen que en 3 años se van a preparar para la guerra, lo que significa que todavía es una posibilidad, una guerra total, porque todavía es impredecible lo que pueda pasar en los próximos días o semanas, porque si la OTAN decide darle autorización a Ucrania para atacar con misiles de largo alcance a Rusia, y luego ahora estaba escuchando las declaraciones del secretario general de la OTAN diciéndole a Rusia que los soldados de Corea del Norte que están en Rusia pues constituyen una amenaza no solo para Ucrania sino para Europa. Entonces estamos ante ciertos fenómenos que si resultan pues que no puedan ser detenidos, entonces podría significar que entremos ahí a una escalada donde la guerra total sea la única opción que quede, porque Rusia pues es su sobrevivencia lo que está eso otra planteando, vez, o la amenaza a ir a una guerra con un país al cual todos los que han intentado desafiarlo han fracasado, históricamente. Sí. Entonces, sí, pero precisamente esta aparente inevitabilidad, en la misma medida en que ese escenario se fortalezca, más en esa misma medida, el resto que van a ser los que van a pagar el pato, que son los mirones, ¿no es cierto? Son los que van a tener que parar imponiendo su voluntad. Y su voluntad va a ser no. La causa de la paz es la causa de los pueblos del planeta. Y a ese punto es al que ahí estamos transitando. Que camina este grupo de países. Exactamente, porque ahí ya hay intereses supraestatales. Y dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien. Yo planteo que la riqueza aliena, pero la riqueza absoluta aliena totalmente. ¿Qué quiero decir? La riqueza absoluta enloquece. Y la OTAN enloqueció ya. Esos ya son candidatos a manicomio. Yo que ahora estaba yo leyendo de que las elecciones que hubo en Georgia, que es fronterizo, ex Unión Soviética, fronterizo con Rusia, bueno, ganó el no a la OTAN, ¿verdad? Y la gente votó con más o menos el 54% que prefieren estar con Rusia que con la OTAN. Eso incomodó tanto a la OTAN que amenazaron con intervenir en Georgia para dar un golpe de Estado. En eso está todavía, bueno, armando una rebelión. Es que esto ya tiene por lo menos 20 años. Y sí, por ahí va Moldavia también. Es que el tema es que todo comenzó cuando gana el gobierno prorruso en Ucrania. Ganar el gobierno prorruso en Ucrania, que como sabemos fue derrocado por una conspiración de la OTAN con la complicidad de Estados Unidos, fue lo que inició este desmadre. Bueno, fue un golpe de Estado auspiciado por la OTAN. Así es, ¿verdad? Así fue. Y los acuerdos de Minsk fueron una apuesta para desmontar eso, pero los acuerdos de Minsk 2014 no tuvieron positividad porque estaba en marcha todo Miren, es muy dramático tenerlo que decir, pero el mundo está donde está por un capricho de los intereses que están detrás del poder de las potencias occidentales, de los intereses que están detrás, no de las potencias occidentales. Porque si le preguntamos al pueblo de Estados Unidos, como le podemos preguntar al pueblo y probablemente a cualquier pueblo europeo, que si está de acuerdo con esto que está pasando, va a decir que no. Claro. Porque no son sus intereses. ¿Cómo hacen sus intereses la destrucción de sus estados? Ahora, ¿son los intereses del complejo industrial militar de Estados Unidos o cuál otro? ¿El poder financiero? Es la tiranía mundial del capitalismo financiero globalizado.
provocado por las decisiones de Nixon, influido por Kissinger, cuando cambiaron el patrón oro. Porque entonces la maquinita se convirtió en la lámpara de Aladino. Y el resultado es este genio del mal, que es un poder omnímodo que somete a los estados a sus designios. Y cuando hablo de estados, estoy hablando de estados poderosísimos, como los Estados Unidos de América. Y ahora los ejes del mal han cambiado. Ya no son los ejes del mal que dice Estados Unidos. No porque la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo exporta su industria, que era la mejor industria del planeta, servida por el mejor obrero que ha existido sobre la tierra, que es el obrero anglosajón o europeo blanco, inmigrante de los Estados Unidos de América de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX? ¿Por qué desmontan la industria y la pasan a China? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Porque en Estados Unidos los obreros anglosajones y blancos europeos ganaban $4 la hora. Y la pasan a China, en donde el salario era $1 el día. ¿Quiénes fueron los que ganaron? ¿El pueblo de los Estados Unidos de América? No. Y ese es el discurso de Trump. Ganaron los propietarios de gran capital que no estaban en los Estados Unidos de América. Sí, ahora el mercado chino ya no lo detienen. Ese ya no se puede parar, porque lo que pasó fue que la revolución tecnológica convirtió a la tecnología en la principal fuerza productiva del planeta. Y hoy la primera fuerza tecnológica del planeta es China. Un amigo me estaba contando que él fue a la exposición de automóviles que acaba de terminar aquí en Majadas. Me decía que el 80% de los vehículos eran chinos. Y sorprendidos porque los vehículos chinos vienen con una tecnología de punta que nadie supera conoce cualquier industria automotriz. Bueno, eso es el tema. El tema es la acumulación anormal y peligrosa de la riqueza del planeta. Esa acumulación nos está conduciendo a la destrucción. Y eso no le conviene a los pueblos del planeta. ¿Por qué? Porque es un suicidio. La guerra total es un suicidio colectivo. Ahora un último punto. Ya estamos a punto de terminar el primer segmento de este programa. Lula. Ahora es objeto de mucha crítica porque vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS, argumentando que no hubo elecciones libres en Venezuela. Pero están objetando esta posición de Lula, que por qué no critica, por ejemplo, a Arabia Saudita, donde hay una monarquía y donde no hay elecciones, ni hay democracia, y sí veta a Venezuela, algo contradictorio, que parece ser que pues está haciendo quedar casi, digamos, en ridículo a Lula. Un presidente admirado, querido, respetado. Sí, pero aquí el tema es un poco el rol de los estados en sus apuestas de futuro. O sea, ya no, las decisiones no se toman en función de la información del día de hoy, del presente, se toman en función de los escenarios de futuro. Y Brasil ya en este momento está sentado en la mesa de los más grandes. Entonces, Brasil tiene que adaptarse a una situación, especialmente en América Latina, en la cual pareciera inevitable que México en 20 años sea la potencia económica y financiera más grande de toda América Latina. Entonces ya las contradicciones ya se están produciendo incluso al interior de los bloques geoestratégicos, ¿verdad? Estamos asistiendo a una competencia entre México y Brasil para convertirse, de hecho hoy es Brasil, pero todavía no con suficiente poder, ¿no es cierto? Y por eso la apuesta de Brasil seguramente es China. Porque hay una contradicción entre China y México, y es que la industria china está migrando a México. Y en ese sentido México está inaugurando una etapa, a mi juicio,
que va a ser la etapa de oro de su historia. Sí, muy interesante el proceso de México, ¿verdad? Estamos conversando con Ricardo Gómez, un analista político, sabe de todo, por eso es que analizamos el escenario internacional y en el siguiente segmento vamos a tratar de analizar un poco lo que está pasando a nivel nacional en esta coyuntura política, Bernardo Arévalo y la perspectiva de avanzar o retroceder en los próximos años. Guatemala tampoco está, digamos, muy segura de su presente y de su futuro. De esto vamos a conversar en el siguiente segmento. Estamos conversando con Ricardo Gómez, un amigo, analista político, exfuncionario de gobierno y uno de los, digamos, protagonistas de los procesos de paz que se dieron en los años 80, ¿verdad? Cuando Centroamérica pues estaba sumida en un conflicto, en guerras, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y ahora pues hay una situación muy diferente. En Guatemala se dio un cambio de gobierno que muchos no esperaban. Es decir, el triunfo de Bernardo Arévalo fue un triunfo sorpresivo. Y eso planteó una guerra política para adversarlo e impedirle que tomara posesión. Tomó posesión y entramos pues a un periodo de digamos, relativa calma chicha, aunque aquí pues no sabemos por dónde va la cosa, porque el Ministerio Público pues sigue como siendo un poco la punta de lanza de sectores bueno, que amenazan la estabilidad, la integridad del gobierno. Y aquí no se sabe mucho de la perspectiva pues, del actual gobierno. Se observa una oposición fuerte al gobierno, enfocada principalmente en algunos ministerios que, a mi modo de ver, han sido un nido de corrupción, ¿verdad? Probablemente ministerios capturados por mafias, ¿verdad? Como por ejemplo ocurre con el Ministerio de Comunicaciones. Estaba viendo yo que el ministro ya lo daban por renunciado hace 2 días, de repente de una conferencia de prensa y dijo, no, yo no he renunciado. Y es que desafortunadamente ahí el ministerio se convirtió pues en un botín, ¿verdad? Desde que en tiempos de Arzú, esa es mi opinión, se desmanteló al Estado y se heredó el mantenimiento y la construcción de carreteras a estructuras privadas, que ya no sabemos si son empresas formales o muchas empresas fantasmas, y de repente que surgieron también nuevos ricos manejando constructoras. Y ahora como que se entiende así que haya esa agresividad contra un ministro que llega, digamos, aparentemente a tratar de limpiar la cosa. ¿Cómo ves al gobierno, Ricardo? Bueno, creo que este es el gobierno de los gobiernos que yo tengo conciencia, y de eso hace mucho tiempo, porque desde jovencito yo ya estaba enrolado con mi partido. A los 14 años me enrolé con mi partido. La Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana Guatemalteca, y sigo siendo demócrata cristiano. ¿Verdad? Soy un demócrata cristiano sin partido, y creo que un cristiano sin iglesia, o sea que estoy bastante bien. Entonces, este es un parteaguas. Es un parteaguas muy complejo. Tengo para mí que todo se origina cuando las élites que han controlado este país desde la colonia vieron con grandísima preocupación cómo la Asamblea Nacional Constituyente, convocada en 1984,
elegida en 1984, en un tiempo récord, con una composición muy peculiar. Porque el decreto 5 del general Efraín Ríos Montt y de su junta de gobierno, junta militar de gobierno, dispusieron que todos los empleados de todos los niveles del gobierno de Lucas, nivel de gerencia política, de gerencia administrativa, y todos los diputados de la legislatura 78-82, de la cual yo formé parte y fui el único que quedó en el país y vivo la mañana del 23 de marzo de 1982. Los demás estaban muertos o en el exilio. Solo yo quedé. Pero me tocó también a mí la prohibición. Yo no pude ser diputado de la Asamblea Nacional, aunque mi partido me dio instrucciones de que acompañara a la bancada como asesor, de tal manera que yo estuve también ahí. Y yo vi en vivo y a todo color una situación que me llamó poderosamente la atención. Aquella atmósfera en la que me tocó a mí sobrevivir entre 78 y 82 es una de las cosas más feas que he vivido en mi vida. Porque ya este Congreso ya estaba lleno de malandrines peligrosos, muy peligrosos. También había gente buena, definitivamente. Y cuando yo fui entonces en mi calidad de asesor a visitar a mis colegas de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, me encontré con un clima rarísimo. Todos eran amigos, ¿verdad? La bodeguita se convirtió en el bar, que era el centro mismo, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional Constituyente. Había un ambiente de respeto, de mucha preocupación. Y yo fui con mis amigos más, que Alfonso Alonso Varías es mi amigo de hace 70 años. Él fue presidente del Congreso justo en el periodo, en el mandato 88-89. Y yo le pregunté, mira, pues le dije, ¿aquí qué está pasando? Y me dijo, nada, me dijo, vieras que la cosa está re bien. Todo está en muy buena nota, ¿verdad? Y dije, pero ¿y qué pasa con los conservadores? Porque habían conservadores, eso sí, los conservadores más distinguidos que habían en esa época. Voy a mencionar 4 nombres solo por mencionar unos. Jorge Skinner Clay, Luis Alfonso López, Carlos Molina Mencos, y, ¿por qué no?, Chepe García Bauer, que conservador, pero demócrata, social cristiano. Sí. Va. Y había una preocupación rara. Yo acostumbrado a un Congreso polarizado, dominado por el miedo y por la violencia, paso a un Congreso en el que en las mesas se sentaban los aranistas, los emelenistas, los socialistas, los PRs, los DC, los UCNistas de la Unión del Centro, en un ambiente de cordialidad y de gran preocupación. El resultado es la primera constitución no liberal de la historia de este país desde 1879. Liberal de nombre, porque era música de acompañamiento, porque era solo para encubrir las tiranías del abigeo Justo Rufino Barrios, por poner un ejemplo, o del abogado del mal, ¿verdad?, don Manuel Estrada Cabrera, o del caporal Jorge Ubico Castañeda. Pero en la realidad lo que había era una tiranía común y corriente, violenta, ¿verdad?, execrable. Entonces las constituciones ahí estaban, ¿verdad?, y los derechos del ciudadano, y la división de poder, no había nada, era poesía. Pero de pronto surge del 85, del 84 y 85, una constitución humanista, suscribe todos los tratados en materia de derechos humanos que comprometió el Estado de Guatemala como normas de rango constitucional. Es el primer caso de América Latina. Todas las tratados en materia de derechos humanos son normas de rango constitucional. Ahora, ¿por qué, si era una buena constitución, se le hicieron reformas en 1993? 94. 94. Porque la conspiración comenzó en el 93. Porque las élites vieron con horror
esa constitución. La fincota medieval amenazaba con terminar. Y ellos no pueden vivir en un medio distinto porque pierden sentido de su existencia. Entonces decidieron desmontarla. Sí, los principales capitales de este país decidieron desmontarla. Y para eso usaron oficiales militares, concretamente Otto Pérez Molina. Y Ramiro Herión Carpio. Bueno, ese es un caso muy doloroso para mí. Efectivamente, el presidente Ramiro de León estaba en la conspiración. Él estaba atravesando por una situación muy mala. Él había perdido a su esposa hacía 4 años y había quedado en una muy mala situación. Y había hecho un papel bastante distinguido en su calidad de procurador de derechos humanos. Sí, claro. Hay que reconocerlo. Porque Ramiro es muy talentoso, pues. Pero el poder es el poder. El poder corrompe. Este trío, la familia Gutiérrez, Otto Pérez Molina, Ramiro de León, estuvieron detrás de una conspiración para desesperar a Serrano. Además, Serrano nació desesperado, o sea, era automático, Jorge. Fue mi compañero demócrata cristiano alguna vez y era predecible. Solo había que oprimirle el botón rojo y perdía la cabeza. Entonces era muy fácil manejarlo. Entonces lo desesperaron. Y como Fujimori estaba de moda y había ganado, entre comillas, las elecciones municipales, lo embobaron. Le pintaron. Le pintaron que él era el hombre, el salvador del mundo. Y entonces dio dando golpe y no lo acompañó nadie. Posteriormente, Una trampa la que le tendieron. una trampa. Entonces, el jefe del Estado Mayor, recibiendo órdenes del ministro de la Defensa Nacional, procedió a detenerlo y a consignarlo al ministro de la Defensa. Ese fue el golpe de Estado, auspiciado por las élites, desesperadas porque habían perdido el control constitucional del país. Y entonces vinieron 2 acciones muy concretas. Una, el fallo con el cual la Corte de Constitucionalidad entró en un proceso de descomposición al fallar en el sentido de inventar una figura. Abandonó el cargo. Esa cosa no es de la Constitución. No renunció. Él Ni fue lo conminado por el general García Samayoa. Aquí está su renuncia. Y Serrano dijo, yo no renuncio. Si quiere, máteme, ahí que es su pistola. Pero yo no renuncio. No, ustedes y yo vamos a negociar. Yo me voy a ir y llevo mucho equipaje. ¿Me entiende? Es una tragedia que nos hayan vendido a lo largo de 40 años una mentira. Una mentira. Pero esa mentira es una manzana envenenada. Porque nos hicieron creer que todo estaba re bien. Y que impedir que Serrano se convirtiera en un dictador había sido un triunfo popular. No, fue una manipulación de las élites. Y esa manipulación nos trae aquí una corte cuya problema original es una jurisprudencia según la cual la Constitución dice lo que los magistrados dicen que dice, aunque la Constitución no lo diga. Eso es lo que nos trae aquí. Claro. Y nos trae a la anomia jurídica. ¿Por qué? Porque una fiscal del Ministerio Público, abusando de manera perversa y descarada de sus funciones, amparada por una corte acostumbrada a aplicar esa jurisprudencia originada en ese golpe de mano que depuso Serrano en el año 1992, dispone que la Constitución dice, la Constitución no dice, pero que ellos son los que lo dicen. Y ellos son la herramienta y el instrumento que tienen las élites para secuestrar la Constitución. 93 fue el golpe de Estado de Serrano. En 93 fue el golpe de Estado de Serrano y en 94 las famosas 2 reformas constitucionales. Y la otra reforma constitucional es tal vez incluso más ominosa y vergonzosa que la otra, porque le quita al Banco de Guatemala su papel de agente financiero del Estado contra la Constitución misma. Es decir, esa reforma era y es inconstitucional. ¿Pero por qué lo hicieron?
Porque los políticos se roban el dinero. Bueno, pues entonces las élites, especialmente los banqueros, decidieron que en vista que los políticos nos robábamos el dinero, mejor se lo robaban ellos. Porque lo que hicieron fue privatizar la deuda privada del Estado, que le cuesta al contribuyente 9,000 millones de quetzales cada año. Ahora, Bernardo Arévalo, la coyuntura política actual se presenta de una manera estable, o existe amenaza, o tenemos un futuro, digamos, más esperanzador, donde probablemente en las próximas elecciones haya un relevo con más claridad política que esto, porque casi lo vemos nosotros, si se mantiene como un gobierno más transitorio, aunque yo a veces creo que todos los gobiernos de este tipo aquí en Guatemala se dice que son transitorios, nunca pasamos de esa transición. No pasamos, sí. Pero, ¿en qué contexto estamos ahora? Bueno, miren, lo que pasa es de que como así nos toca a nosotros, la tragedia comenzó en junio de 1954. Realmente, la tragedia ocurrió en el segundo semestre de 1952, cuando el presidente Arbenz, con gran dignidad, con gran rectitud y con gran sentido del honor, se negó a aceptar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para su programa de gobierno, que dicho sea de paso, fue una contribución del gobierno del presidente Truman a través de una famosa comisión, la comisión Britnell, que a solicitud del presidente Arévalo hizo una propuesta para el desarrollo de Guatemala. La reforma agraria. La reforma agraria. Claro que la habían hecho Japón, Alemania, incluso Taiwán hizo su reforma agraria, o sea que... Te agradezco el adelanto de la información, porque no tengo que repetir. Eso le dijo Perufoy al presidente Arbenz cuando lo vio el día que vino a Guatemala, un día de julio de 1952. Le dijo su reforma agraria, dele viaje. La estamos haciendo en Japón, Corea, Taiwán, que en ese momento Corea y Guatemala eran países igualmente pobres. Y hoy es la 9ª economía del planeta. Y comenzó con la reforma agraria, porque así es el capitalismo, así se construyeron las naciones capitalistas en Europa, los Junkers en Alemania, las granjas en Francia. Es decir, si no tenemos una economía agraria productora de alimentos, etcétera, etcétera, y competimos en ese sentido, no hay capitalismo posible, pues, porque no se produce la industria. Bueno, el tema muy concreto es que ahí comenzó nuestra tragedia, porque le pidió Perufoy la cabeza de los 80 líderes del PGT. El presidente Arbenz le dijo, mire, primero esta reunión se produjo porque yo lo acepté y no debía haberlo aceptado, porque Perufoy no había entregado cartas credenciales. Yo creo que debemos buscar una solución, pero no me pida usted eso, porque eso yo no lo puedo hacer. Porque Jacobo Arbenz es un hombre de honor. Pero ese fue el principio de la tragedia. No estoy diciendo que entonces debía haber entregado los 80. Lo que estoy diciendo es de que fue el principio de la tragedia. Claro. ¿Por qué? Porque entonces la United Fruit, que había declarado sus tierras en 250,000 quetzales, le pidió al presidente Arbenz 15 millones. Y el presidente le dijo, ¿cómo hacer eso? Eso no puede ser. Ahora, yo sé que el presidente Arévalo en la mesa de su casa dijo 15 millones. Yo les hubiera dado 30, pero para que se fueran de aquí. Pues sí. Porque Arbenz era un personaje muy singular. Muy singular. Era un hombre extraordinario, pero me temo que con una sensibilidad muy grande y muy identificado con la gente humilde y la gente pobre y muy enamorado de su esposa. Y creo que todo eso lo condujo a tomar decisiones, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que fueron erróneas, porque se comportó como un ser humano. Y no estoy tratando de demeritar a los jefes de Estado, pero creo que
esa sensibilidad, por ejemplo, debe jugar un papel importante, pero no debe dominar las decisiones de un gobernante. Porque cuando se es gobernante, ya no se tiene responsabilidad personal, se tiene responsabilidad histórica. Y esa es nuestra situación en ese momento. El presidente Arévalo tiene una responsabilidad histórica, no puede fallar. Porque si falla, este país se vuelve a ir por el caño. Porque la coyuntura de hoy es todavía más peligrosa que la de 1954. ¿Cuál es la tarea principal, a tu modo de ver, de este gobierno? Porque la expectativa de la gente es que resuelva todos los problemas. Imposible. ¿Verdad? Eso es imposible. Pero si hablamos de un objetivo o de dos objetivos, ¿cuál debería ser el objetivo o los dos objetivos principales de este gobierno de Bernardo Arévalo? Un gran acuerdo nacional con todos los sectores sentados en la mesa en situación de igualdad. Desde los pueblos originarios hasta las élites medievales. Alrededor de un gran objetivo. La plena vigencia de la Constitución original, que debe ser intocable hasta que no salgamos de esta coyuntura histórica. Intocable. ¿Por qué razón? Porque es una Constitución que reforma el Estado. Porque de un Estado supuestamente liberal, que nunca fue, pasa a ser un Estado personalista, multicultural y comunitario. Así dice la Constitución. Es un cambio profundo, histórico, y deja de una vez dispuesto en su parte orgánica la infraestructura institucional para producir ese nuevo Estado, que es el sistema de consejos de desarrollo. Pero tenemos los interlocutores idóneos para un acuerdo nacional. No, pero por eso él es el hombre indicado, porque él es un diplomático y un político como muy pocos han habido en el ejercicio de la presidencia de la República. Porque es un hombre que conoce el mundo. Yo lo conocí en Israel, en 5 días memorables que él ha de recordar. Era entonces encargado de negocio de un hombre muy joven. El presidente Ramiro de León tenía debilidad por el doctor Arévalo y por el presidente Arbenz. Debilidad. Y entonces a él le aceleró su carrera como diplomático. Claro que aparte de eso, los grados académicos, de conocimiento académico, científico que él tiene sobre temas claves, filosofía, sociología política, en Israel, en Europa, lo hace un hombre que es un ciudadano del mundo. Entonces él sabe, y sabe perfectamente la coyuntura en la que nos estamos moviendo. Y sabe que esta es la última frontera de la América del Norte. Eso hace a su gobierno un gobierno particularmente sólido. Bueno, sí, nos rodea un contexto aleccionador, en cierto sentido, como México, por ejemplo, el proceso de transformaciones que está realizando el partido Morena, López Obrador, y que ahora está con Claudia Sheinbaum. Tenemos incluso en El Salvador, que con todo y sus debilidades, Bukele pues está haciendo cambios. Y en Honduras, por supuesto, tenemos una Xiomara Castro también que va bien hasta ahora. Tenemos un contexto, digamos, interesante para el país. Esperemos que Guatemala tenga su propio modo de avanzar. Y ya estamos para finalizar, Ricardo. 1 minuto para que hagas un resumen de lo nacional. Diría que estamos viviendo una de las coyunturas más importantes de nuestra historia. Solo comparable a la falsa independencia del 15 de septiembre, que realmente se materializa el 24 de julio del año 1524, con la fundación de la República Centroamericana. Solo comparable con la caída de los conservadores y la asunción de los pseudoliberales, porque no eran liberales. Eran una pandilla de finqueros medievales que simplemente usaron el liberalismo como traje de fiesta de cumpleaños.
y como la Revolución de Octubre. Claro que el 54 es un momento crucial porque marcó el principio de nuestro desastre. Ahora, en los otros 30 segundos, ¿cómo nos ve Estados Unidos? Nos mira como un socio imprescindible y particularmente clave para su seguridad nacional. Punto. ¿Podemos tener una democracia más auténtica con ese apoyo de Estados Unidos? Diría que sí. Por lo tanto, el tema debe ser el restablecimiento pleno de la institucionalidad constitucional. Significa liberar la Constitución del secuestro que las élites le impusieron a partir de 1992-93. Plena vigencia. Pero se puede seguir una reforma constitucional sin nada. Es decir, lo que tiene que hacer la Corte es declarar nulo lo que se operó en 1994. Basta con que la Corte se someta a su consideración la nulidad de todo lo actuado en 1994. Una Corte legítima, no esta. Claro. Y falla a favor y explica. Y porque tiene que enmendar la jurisprudencia espuria, según la cual la Constitución dice lo que los magistrados dicen, aunque la Constitución no lo dice. Eso nos tiene en la ruina moral, política, y que nos está poniendo en la boca de una gravísima crisis ya de orden estructural. Estamos perdiendo el bono demográfico, estamos sin jóvenes. Estamos perdiendo la integridad de la familia, que es uno de los dos grandes sujetos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución de 1985. Hay demasiados hogares en el altiplano que no tienen papá. Desintegrados. Y eso es gravísimo, ¿sí? Y estamos al borde de una crisis alimentaria, porque ellos son los que nos han dado de comer desde hace siglos. Y ahora están cosechando allá. Y ya el presidente Bukele ha manifestado su inconformidad con lo que está pasando en Guatemala porque se quedaron con las zanahorias a $1 y entonces así nos puede. Es que no nos habíamos dado cuenta que somos la huerta de Mesoamérica. No. Entonces, el desafío ya no es el desafío de fulano, sutano, mengano, es el desafío de la comunidad nacional con un cambio sustantivo. Quienes fueron la piedra de toque para rescatar la institucionalidad en la crisis de las elecciones del año 23, ¿quiénes fueron? Fueron los pueblos originarios, que adquirieron con ello carta plena de naturaleza como ciudadanos plenos de este país. Y eso ya no lo cambia nadie. Muy bien, pues hemos llegado al final con Ricardo Gómez. Muchas gracias, Ricardo. Encantado, como siempre, por tu participación. Sos siempre bienvenido al programa. Con ustedes nos vemos la próxima semana aquí de nuevo. Hasta pronto.